¿Qué pasa con las elecciones judiciales? Surgen algunas propuestas para realizarlas este año, aunque todo apunta a que va a estar paralizado este proceso durante un tiempo más. Vamos a las siguientes imágenes, por favor. Luego de que el proceso de preselección de los candidatos para las elecciones judiciales quedara suspendido a causa de una acción popular, surgen propuestas para que estos comicios se realicen este año. El presidente de la Cámara de Diputados, Israel Guaitari, dio a conocer dos posibilidades que se están debatiendo en las comisiones. Proponen ley corta o anulación de preselección de candidatos para viabilizar las judiciales. El presidente de Diputados considera que las comisiones mixtas son las que tienen la última palabra respecto al destino de las elecciones judiciales para ver si se pueden realizar o no este año. Y nos acompaña la abogada constitucionalista Katia Saucedo, precisamente para hacer una lectura de lo que está sucediendo, de esas propuestas que han surgido en las últimas horas. Doctora, ¿cómo está? Buenos días. ¿Qué tal, Ricardo? Un gusto escucharlo y verlo. A ver, el presidente de Diputados indicaba que sí es posible realizar las elecciones, pese a los amparos, a la paralización del proceso. ¿Cuán viable podría ser aquello? Mire, el problema es que tenemos una acción popular donde hay una resolución de primera instancia, si se quiere, que es la emitida por la Corte de Pando, en la que anula el proceso y deja sin aplicación la ley para las elecciones judiciales. Entonces, en este momento el proceso está paralizado y no hay ninguna posibilidad de retomarlo en tanto y en cuanto el caso no vaya al Tribunal Constitucional con sede en Sucre y el Tribunal Constitucional en grado de revisión emita la sentencia final. El hacerlo de otra manera y de retomar el proceso sin respetar lo que ha definido la Corte de Pando, independientemente de que nos guste o no, de que nos parezca excesiva o no, sería ir en contra de la legalidad. Entonces, lo único que queda ahora es esperar los 30 días que tiene el Tribunal Constitucional para emitir sentencia en grado de revisión. Esperemos que el fallo modifique esta situación, porque de hecho la resolución de la Corte de Pando es a todas luces excesiva. A ver, pasando este tiempo, ese plazo de 30 días, ¿podría continuar el proceso donde está o se tiene que empezar de cero otra vez? Podría continuar, depende de qué dice el Tribunal Constitucional. Lo racional hubiera sido que la Corte de Pando le ordene a la Asamblea Legislativa Plurinacional, a las comisiones que están realizando el proceso preseleccionador, que revisen nuevamente las postulaciones de aquellos postulantes que tenían relación con el departamento de Pando, ¿no es cierto? Porque finalmente, si usted lee la sentencia se refiere al caso de Pando, ¿no es cierto? Entonces no se puede anular todo el proceso. Ahora, hay otro elemento que es importante destacar. La Asamblea Legislativa Plurinacional no tiene ninguna posibilidad de obligarnos a las mujeres o de obligar a los representantes de los pueblos indígenas originarios campesinos a presentarse. Esa es una decisión personal. Usted me pregunta, ¿usted se presentó? No, yo tendré mis motivos, ¿no es cierto? La Asamblea no puede obligar a las mujeres ni a cualquier persona a presentarse. Entonces, escapa un poco a la posibilidad de control de este órgano que está haciendo la preselección. Desde nuestra perspectiva de los juristas independientes, la Asamblea Legislativa Plurinacional no debería ser el órgano que preseleccione, porque usted sabe, y lo sabemos todos, que es un órgano con representación político-partidaria, y los criterios que finalmente toma son de esa índole. Entonces debería haber un otro órgano, pero en este momento la competencia la tiene la Asamblea a través de sus comisiones. Entonces, es poco lo que la Asamblea puede hacer para tener ese control, ¿no es cierto? Y hay otro elemento que creo que no se está hablando, que es tan excesiva la resolución que establece la inaplicabilidad de la ley para las elecciones judiciales. Eso no se puede hacer en una acción popular. Lo que se hace es posiblemente dejar sin efecto un acto, y eso corresponde a otro tipo de acción, que es la acción de inconstitucionalidad. Entonces, en realidad, la acción de la Corte de Pando ha sido realmente excesiva y desproporcional. A ver, a ratos parece que se quisiera forzar esto de la equidad de género. Usted pone un ejemplo, otro ejemplo sería que haya la cantidad de postulaciones, tanto de hombres y mujeres, y que no se cumplan los requisitos. Entonces, necesariamente se va a forzar que se vulneren algunos aspectos, algunos requisitos, que ingresen personas que no cumplen con la meritocracia, quizás. No sé, hay aspectos que esto tendría que ayudarnos a ajustar, ¿no? Pero ahora, en el caso de que estamos hablando solo de Pando, la Corte de Pando es la que ha determinado aquello.
¿Se podría hacer algún tipo de corrección solamente a las postulaciones de Pando y el proceso continuar, o necesariamente es todo un paquete que tiene que ir a la misma instancia, empezar en la misma, en el mismo punto de partida, independientemente de que estemos hablando solamente de un departamento? Es que lamentablemente la sentencia emitida por la vocalía constitucional de Pando dice dejar sin efecto todo el proceso. Y además dice inaplicar la ley de transición para las elecciones judiciales, es decir, tiene dos contenidos donde deja sin efecto todo el procedimiento, inclusive la ley. Y no se olvide que la ley ya ha sido sometida a control constitucional, ¿no es cierto? Claro. Se paralizó el proceso un tiempo y la ley fue sometida a control. Pero sin embargo aquí hay otra paralización. Yo creo que el Tribunal Constitucional va a tener que tomar una decisión un poco más proporcional, ¿no? De repente, lo que usted decía, pedir que se revisen las postulaciones vinculadas a los postulantes para Pando, pero de todas formas la Asamblea no tiene posibilidades de incumplir los requisitos, porque ¿qué podría hacer la Asamblea? Para tener el número de representantes indígenas, originarios, campesinos o de mujeres, podría dejar pasar, entre comillas, a mujeres y a indígenas, originarios, campesinos que no cumplan los requisitos y hacerse de la vista gorda, pero eso también sería un trato absolutamente desigualitario con el resto de los postulantes. Exacto. Y ahora creo que se viene un problemón jurídico todavía mucho mayor. Hay una muy buena cantidad de postulantes que han pasado la etapa de preselección, de revisión de documentos y que pasaba entrevistas. ¿Qué va a pasar con ellos? Ellos no están vulnerados en sus derechos, ellos no merecerían estar yendo al siguiente proceso. Entonces, me parece que aquí también hay otro elemento que es importante destacar. ¿Qué sucede con los derechos de esos postulantes que ya pasaron a la siguiente fase? Entonces, me parece que el Tribunal Constitucional va a tener que tomar una decisión más proporcional y dejar sin efecto esta sentencia de la Corte de Pando. Y claro, proteger los derechos de quienes dicen que han sido menoscabados, de repente haciendo lo que yo le digo, ¿no? Que revisen las postulaciones y que vuelvan a emitir una lista o algo parecido. Pero de todas formas la Asamblea no va a poder forzar. No te presentaste al proceso de preselección, no te presentaste, ¿no es cierto? No cumples los requisitos, no cumples los requisitos. Entonces, me parece que ahí va a haber un juego muy difícil, y yo personalmente creo que el objetivo de esto es mantener la prórroga y la autoprórroga por los intereses que hay como trasfondo. Entonces vamos a tener prórroga para rato. Y todo se va complicando mucho más. Sí. Esperemos que concluya este plazo, los 30 días, para ver qué camino se toma, aunque cada vez vemos más lejanas estas elecciones judiciales. Y lo que llama la atención últimamente, la activación de recursos legales para diferentes instancias, órganos, el Tribunal Supremo Electoral que recibe una conminatoria para un acompañamiento a un congreso, este tipo de amparos. No sé si antes se activaban tanto este tipo de recursos, o han visto que sí puede servir como un instrumento para un fin político, personal, no sé, y están explotándolo al máximo. Veremos qué dice el tiempo y qué dicen las leyes. Gracias, doctora, por su tiempo. A usted muchísimas gracias. Que tenga buen día. Gracias. Seguimos.